La nieve caía lenta, silenciosa, como si toda Noruega contuviera el aliento. Era principios de diciembre cuando el padre Håkon Wergeland, uno de los sacerdotes más reservados del país, recibió una llamada urgente de la familia Lundgren, residentes de un pequeño poblado cerca de Trondheim. Lo que al principio parecía un caso típico de perturbación espiritual pronto revelaría algo que ningún ritual, doctrina o plegaria podía anticipar. La llamada provenía del esposo, Mikkel Lundgren, un hombre de carácter apacible cuya voz temblaba como si hablara desde el borde de un abismo. Aseguraba que su esposa, Ingrid, llevaba semanas comportándose de manera imposible de explicar, episodios de trance, lapsos de amnesia, insomnio donde ella murmuraba palabras en un idioma que no parecía humano. Decía escuchar voces en las paredes, como si la vieja cabaña respirara bajo la nieve. Lo inquietante no era únicamente la transformación de Ingrid, sino que nadie en la familia sabía realmente quién era antes de casarse. No había fotografías de su infancia, no hablaba de sus padres, nunca mencionaba su pasado. Se asumió que era un trauma. Nadie insistió. Nadie dudó. Hasta ahora. El padre Håkon llegó a la vivienda junto a la ayudante del obispado, Sigrid Halvorsen, una mujer joven, sensata y profundamente creyente. Ambos descendieron por un sendero estrecho oculto por pinos altos que parecían inclinarse, como si escucharan lo que se ocultaba dentro de la casa. Cuando Mikkel abrió la puerta, su rostro pálido reveló más que cualquier palabra. «Ella no es la misma», dijo en voz baja. «Y siento que la casa tampoco». Un viento helado se coló detrás de ellos, como si quisiera entrar. La familia se encontraba reunida en la sala. Los hijos, Asmund, de 14 años, y Elin, de 9, permanecían abrazados, tensos, con los ojos mirando hacia el piso. Ingrid no estaba presente. El padre Håkon sintió un escalofrío que no provenía del frío exterior. «¿Dónde está ella?», preguntó. «En el cuarto del ático», respondió Mikkel. «Pero, a veces habla desde lugares donde no está». La frase dejó un vacío helado en el ambiente. Subieron la escalera que llevaba al ático. La madera crujía con un sonido que no parecía natural, sino como si la madera se quejara. Al llegar, la vieron sentada en una silla. Cabría esperar una figura descompuesta o violenta, pero Ingrid lucía tranquila, con las manos juntas sobre el regazo, aunque su cuerpo irradiaba un olor extraño, tierra húmeda y algo más, podrido. Levantó la mirada. Sus ojos no estaban poseídos. No ardían. No lloraban. Simplemente no tenían fondo. «Padre Håkon», dijo con una sonrisa lenta. Tardó más de lo que esperaba. Sigrid apretó su crucifijo. «Señora Lundgren», intervino el padre. «Su familia cree que algo la atormenta». La sonrisa se ensanchó, pero sin alegría. «¿Familia?», susurró. «Qué palabra tan humana». Aquella respuesta dejó al sacerdote perplejo. No había distorsión en su voz. No había gritos. No había violencia. Pero algo en ella, algo en lo que no decía, era aterrador. «¿Qué es lo que escucha? ¿Qué siente?», insistió él. «No escucho, yo recuerdo». La frase no tenía sentido para él, pero sí para ella, que bajó la mirada como quien recuerda un pecado oculto. «¿Recuerda qué?», preguntó Sigrid. Ingrid respondió sin parpadear. «Mi verdadero nombre». El sacerdote sintió que el aire se espesaba. Nombrarse a uno mismo, en ciertos rituales antiguos, equivalía a reclamar algo oculto o revelar una identidad prohibida. Pero la revelación aún no llegaba. Para comenzar el exorcismo, trasladaron a Ingrid a la sala principal. La acomodaron en un sillón frente a la chimenea. Los niños observaban desde la esquina, temblando. «No deberían estar aquí», advirtió Håkon. «No quieren irse», respondió Mikkel. «Dicen que, si suben a su cuarto, ella les habla desde adentro de las paredes». La tensión se volvió casi insoportable.
comenzó la oración inicial. Pero a los pocos minutos, Ingrid empezó a reír. Una risa suave, humana, pero profundamente incorrecta. Una risa que no parecía burlarse, sino recordar algo antiguo. «Esto no funcionará», dijo ella. «Ustedes no entienden qué soy». El padre Acon elevó la voz y continuó. En ese momento, el piso bajo sus pies se estremeció, como si la cabaña exhalara un suspiro profundo. La risa cesó. Ingrid murmuró algo en un idioma desconocido. Sigrid, aterrada, preguntó: «Padre, ¿qué lengua es esa?». Él respondió apenas moviendo los labios: «No es humana». El ambiente se volvió pesado, cálido, como si una presencia sin cuerpo se arrastrara por las paredes. La chimenea comenzó a temblar, las llamas se oscurecieron, pasando de naranja a un tono casi azul. De pronto, Ingrid levantó la cabeza bruscamente. «¿Quieren saber por qué estoy así?», preguntó con voz entrecortada. «No estoy poseída. Estoy recordando». El padre se detuvo. ¿Recordando qué? Ingrid cerró los ojos. Su piel palideció como si algo la drenara desde dentro. «Mis hijos no saben quién soy. Mikkel no sabe quién soy. Ni siquiera yo lo sabía, hasta ahora». La chimenea lanzó un chispazo violento. Los niños retrocedieron. Mikkel contuvo un gemido. Ella continuó: «No vine a este mundo como humana. Vine marcada. Mi madre me entregó a una orden antigua, una que no adora a ningún demonio. Adora algo más antiguo que la palabra Dios». El padre Acon retrocedió un paso. Sigrid sintió ganas de salir corriendo. «Reprimí lo que era, durante años», susurró Ingrid. «Pero cuando mi hija cumplió 9, algo despertó en mí. Una voz. Una presencia. Y entonces comprendí que mis hijos no debían existir». La familia quedó helada. «Padre», dijo Ingrid con lágrimas negras corriendo por su rostro, «es inútil exorcizarme. No estoy poseída. Lo que ustedes llaman demonio es mi propia sangre». Sigrid gritó cuando las sombras de la sala empezaron a moverse, arrastrándose hacia Ingrid como si la reconocieran. La madera crujió. Las paredes se arquearon. La temperatura cayó tan rápido que el vapor salió de las bocas de todos. El padre Acon levantó el crucifijo y gritó: «Atrás. Atrás, en nombre de Cristo». Las sombras se detuvieron. Por un segundo, aquel instante silencioso y absoluto, todos creyeron que el exorcismo funcionaría. Pero entonces Ingrid abrió los ojos. No eran ojos humanos. Eran pupilas como brasas, y alrededor de ellas un patrón circular que recordaba un símbolo rúnico vivo, moviéndose bajo su piel. «Demasiado tarde», susurró ella. La cabaña entera tembló. Las ventanas se rompieron hacia adentro, como si algo desde afuera quisiera entrar. Los niños gritaron. Mikkel abrazó a Elin mientras Asmund se cubría la cabeza. Sigrid cayó al suelo. El padre retrocedió hasta la pared, sintiendo que algo lo observaba desde detrás de sus propios pensamientos. Y entonces Ingrid pronunció su verdadero nombre. Un nombre imposible, antiguo, lleno de consonantes quebradas y sonidos que parecían doblar el aire. Ese nombre abrió algo. Algo que la cabaña no podía contener. La chimenea explotó y las sombras comenzaron a salir de ella, una tras otra, como si el fuego hubiera sido solo una puerta sellada durante décadas. Ingrid levantó la mirada hacia su familia. «Ahora recuerdan quién soy», susurró con una sonrisa triste y monstruosa. «Y yo recuerdo lo que debo hacer». La oscuridad invadió la cabaña con una violencia silenciosa. No era una ausencia de luz.
Era una presencia, una entidad espesa que se filtraba debajo de la puerta, entre las grietas del techo, por los bordes de las ventanas rotas, como si hubiera estado esperando años para entrar. El padre Acon intentó mantener el crucifijo en alto, pero su pulso temblaba demasiado. La sombra avanzaba con un movimiento casi líquido, reptando alrededor de Ingrid, rodeándola como un animal que finalmente encuentra a su dueña. «Padre», susurró Sigrid desde el suelo. «¿Qué es eso?». La mujer frente a ellos, la Ingrid que habían conocido durante años, ya no estaba allí. Su piel parecía más pálida, casi traslúcida. Sus labios dibujaban un gesto triste, como si lamentara algo que nunca había tenido la oportunidad de evitar. «Es mi legado», respondió Ingrid. «Mi condena. Y ahora también la de ustedes». La chimenea desprendió una última llama azul antes de apagarse por completo. El viento golpeó la casa, pero no desde afuera. El golpe venía desde adentro, como si algo quisiera salir. «Mi madre pertenecía a una orden antigua», dijo Ingrid con una voz que parecía venir de varios cuerpos a la vez. Mujeres que no eran brujas por elección, sino por nacimiento. No adoraban demonios. Adoraban el recuerdo viviente de lo que existía antes de que el mundo tuviera forma. Acon tragó saliva. Había estudiado decenas de casos. Ninguno se parecía a esto. «Cuando nací, mi madre sabía que yo era diferente», continuó Ingrid. «Había algo en mí que ella no podía sostener. Por eso me entregó a la orden. Para que aprendiera a contener esto». Las sombras se agitaron alrededor de ella, vibrando como un enjambre oscuro. «¿Y lo contuviste?», preguntó el padre, casi en un susurro. «Hasta que tuve hijos», respondió ella. «La maternidad libera lo oculto. Las emociones profundas rompen lo que se había sellado en mi interior. Y ahora que recordé mi verdadero nombre, todo lo que estaba dormido ha despertado». El reloj de la pared se detuvo. Pero más que detenerse, pareció derretirse, como si el tiempo mismo perdiera consistencia. Sigrid sintió un mareo intenso, como si la habitación girara. Pero no era la habitación. Era la realidad alrededor de Ingrid, deformándose. Las sombras se extendieron por el techo, creando figuras que parecían rostros humanos deformados por el dolor, con bocas abiertas en un grito sin sonido. Mikkel, abrazando a sus hijos, gritó: «Ingrid, por favor. Regresa. Regresa con nosotros». Por un instante, sus ojos humanos reaparecieron, llenos de angustia verdadera. «Lo siento», dijo ella, ahogada. «No sé cómo detenerlo». Pero ese instante duró poco. La oscuridad la reclamó otra vez. Una sombra salió disparada desde el techo, tan rápido que ninguno alcanzó a reaccionar. Atravesó el pecho de Sigrid como una lanza líquida. La joven ayudante quedó inmóvil, con los ojos abiertos y la boca formando un grito silencioso. Cayó de costado. Sus labios comenzaron a moverse, pero no era ella quien hablaba. «No deberían haber despertado su nombre», susurró la sombra a través de ella. Luego Sigrid exhaló un último suspiro que no parecía humano. Murió. El padre Acon gritó su nombre. Pero su voz se ahogó en el mismo instante en que el cuerpo de Sigrid se hundió lentamente en el suelo, como si la madera la absorbiera. El piso respiró. Respiró. Las tablas se inflaron como un pecho que inhala y luego se contrajeron, temblando como piel viva. Las paredes comenzaron a latir con un ritmo pesado, profundo, como un segundo corazón latiendo debajo del hogar. Acon intentó correr hacia la puerta, pero al tocar la manija, sus dedos se hirieron. El metal estaba hirviendo. La casa no dejaría salir a nadie. «Es la orden», dijo Ingrid, con la voz quebrándose. «Vinieron por mí. Siempre lo hacen.
Y ahora, vinieron también por ustedes. Mikkel comenzó a llorar de miedo. Sus hijos temblaban como hojas. Ingrid levantó las manos involuntariamente. No era un gesto consciente. Era más bien un reflejo, como si un hilo invisible estuviera tirando de sus tendones. Una docena de sombras surgieron del suelo, formando figuras humanoides sin rostro, hechas de humo y rencor. El padre Hakon retrocedió aterrado. «Atrás. Atrás», gritó elevando el crucifijo. Una figura lo atravesó como si fuera humo sólido. El sacerdote se desplomó, tosiendo sangre. Su piel se puso gris en cuestión de segundos. No murió inmediatamente. Pero lo que lo mantenía vivo ya no era humano. Con voz cavernosa, dijo: «Padre nuestro que estás en los cielos». Pero su oración se quebró cuando su cabeza se inclinó hacia atrás de forma antinatural. Murió sentado, con los ojos abiertos mirando el techo. Ingrid cayó de rodillas. Ahora sí lloraba. Lloraba como una mujer humana aterrada, no como un ente sobrenatural. «No. No, por favor. Déjenlos», gritó. La oscuridad no obedecía. La oscuridad no estaba ahí para obedecerla. Estaba ahí para liberarse. «Mikkel», susurró ella. «Saca a los niños». Pero antes de que él pudiera levantarse, una sombra descendió del techo y envolvió a Mikkel por completo. Se escucharon sus huesos romperse uno por uno. Su cuerpo cayó sin vida, con el cuello torcido hacia atrás. Los niños quedaron huérfanos en un parpadeo. Asmund tomó la mano de su hermana. «Corre», dijo con una voz tan firme que no parecía la de un niño. Pero no había salida. Las ventanas se cerraron solas, clavándose con clavos que nadie puso ahí. La puerta se selló como carne cicatrizando. Elin miró a su madre. «Mamá», dijo temblando, «¿nos vas a hacer daño?». Ingrid gritó con todas sus fuerzas. No. Esa negación rompió algo dentro de ella. La oscuridad retrocedió unos centímetros. Pero no desapareció. Ingrid sabía que no podía contenerla por mucho tiempo. Con las sombras acercándose, Ingrid tomó una decisión que ninguna madre debería tomar jamás. Sabía lo que era. Sabía lo que despertó. Sabía que ella era la puerta, no la víctima. Tomó aire y pronunció otra palabra rúnica. Una palabra que no abría, sino que cerraba. Las sombras reaccionaron con furia. El techo tembló. Las paredes se arquearon. La casa gruñó como una bestia herida. Ingrid se levantó, tambaleante, y caminó hacia el centro de la sala mientras las sombras la atacaban, rasgándole la piel como garras invisibles. «Mamá», gritó Elin. «No vengan», advirtió Ingrid. «Si se acercan, moriremos todos». Ya estaban muriendo, pero no era momento de explicarlo. Ingrid abrió los brazos, sangrando por la boca, los ojos, las manos. Las sombras se retorcían alrededor de ella como serpientes rabiosas. Pronunció su verdadero nombre una vez más. Pero esta vez no para liberar, sino para sellar. El suelo comenzó a abrirse bajo ella, como una grieta oscura, infinita. Ingrid cayó de rodillas. Las sombras chillaron sin sonido. La casa vibró. Mikkel, Sigrid y el padre Hakon quedaron completamente quietos, como si la muerte los hubiera solidificado. Asmund y Elin lloraban en silencio. «Los amo», susurró Ingrid. Aunque nunca debía haber existido. Pronunció las últimas sílabas. Su cuerpo se disolvió en la grieta. La oscuridad la arrastró. Las sombras fueron succionadas con ella, como si un remolino las tragara. La cabaña dejó de temblar.
Un silencio brutal cayó sobre el lugar. La grieta se cerró. Asmund tomó a su hermana. «Vamos a salir», dijo. Pero cuando dieron el primer paso hacia la puerta, el piso respiró otra vez. La casa nunca dejó de ser parte de ella. La casa era un nido, no un hogar. Y ahora que Ingrid se había ido, la casa tenía hambre. La sombra final cayó sobre los niños antes de que pudieran gritar. Sus cuerpos quedaron inmóviles. La cabaña expulsó un último suspiro, como quien termina un festín. Semanas después, cuando las autoridades acudieron tras las denuncias de vecinos por la casa abandonada, encontraron únicamente la estructura quemada, como si algo la hubiera consumido desde adentro. Ningún cuerpo. Ninguna huella. Nada. Solo un símbolo rúnico grabado en la pared principal, aún humeante. El nombre de Ingrid. Un nombre que nunca debió ser pronunciado. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.